Hola, ¿cómo están? Soy Guido y voy a hablarles de fisiología cardíaca. Como el tema es muy extenso para explicarlo en un video, voy a tratar de hacer varios, espero poder seguirlos. Y en este primer video vamos a hablar de propiedades del corazón. Disculpen si voy un poco rápido porque el tema es largo y no tengo mucho tiempo para poder hacer el video. Bueno, las propiedades del corazón son 5. Excitabilidad, automatismo, conductibilidad, contractibilidad y relajación. La excitabilidad, también llamada vasotropismo, es la capacidad que tienen las células miocárdicas para excitarse frente a un estímulo determinado. Para esto es necesario que el interior de la célula sea negativo con respecto al exterior, menos 90 milivoltios. Esto quiere decir que el interior de la célula es 90 veces más negativo que el exterior de la célula. De esto dependen dos factores. Primero, la desigualdad de concentración de los iones entre ambos lados de la membrana, o sea, la diferencia de iones que hay en el líquido extracelular con respecto al líquido intracelular. Y segundo, una permeabilidad selectiva de la membrana por la existencia de canales. Obviamente, la membrana no debe dejar pasar cualquier ion o cualquier molécula desde el exterior al interior o viceversa. Vamos a hablar un poco de la desigualdad de concentración de los iones. En el líquido extracelular predomina el sodio como cation principal y el cloro como anión principal. En el líquido intracelular predomina el potasio como cation principal y la carga aniónica está aportada por el cloro, fósforo, ácidos orgánicos y proteínas. Como dijimos, el interior es más negativo que el exterior. En el esquema se ven como signos positivos de color lila al sodio y como signos positivos de color rojo al potasio. Y se puede ver que el sodio predomina en el líquido extracelular y que el potasio predomina en el líquido intracelular. Esta desigualdad de concentraciones, este desequilibrio de concentraciones, es muy importante y necesario para que la célula pueda cumplir sus funciones. Ya lo vamos a ver cómo influye esto más adelante. Para mantener esta desigualdad de concentraciones es importante la bomba de sodio-potasio ATPase. Esta bomba trabaja de la siguiente manera: envía 3 moléculas de sodio desde el interior, como dijimos que hay poco, hacia el exterior y como dijimos donde hay mucho sodio. Entonces envía 3 moléculas de sodio en contra de su gradiente, y como lo hace en contra de su gradiente debe gastar energía y va a gastar una molécula de ATP para enviar estas 3 moléculas de sodio desde el interior hacia el exterior, y también con este mismo gasto de energía va a enviar 2 moléculas de potasio desde el exterior, que como dijimos donde hay poco, hacia el interior, y como dijimos donde hay mucho potasio. Entonces también lo hace con gasto de energía en contra de su gradiente de concentración. Así la bomba mantiene la desigualdad de las concentraciones, manteniendo una concentración elevada de sodio en el plasma, en el líquido extracelular de 140, y en el líquido intracelular una concentración elevada de potasio de 40. Todo esto con gasto de una molécula de ATP. También es importante el hecho de que envía 3 moléculas de sodio desde el interior hacia el exterior y 2 moléculas de potasio desde el exterior al interior. Como ambas, el sodio y el potasio, son cationes, son moléculas positivas, iones positivos, el hecho de que envíe 3 cargas positivas desde el interior al exterior y 2 cargas positivas desde el exterior al interior
colabora haciendo más negativo el interior de la célula, el líquido intracelular. Ahora vamos a hablar de la permeabilidad selectiva de los canales iónicos. Los canales iónicos, como se ve en la imagen, que es una foto del libro, me olvidé decirles que la bibliografía que utilizo para este video es el Bessie Taylor, la anteúltima edición. Es una foto que le saqué al libro, en el cual se ven los tres estados de los canales iónicos. El primero es el que se encuentra abajo, es el estado de reposo. El segundo, el de la izquierda, el estado abierto. Y el de la derecha, el estado inactivo. Estos canales tienen dos compuertas, una compuerta de activación, o compuerta M, como nombra el Bessie Taylor, y una compuerta de inactivación, o compuerta H. En el estado de reposo, el de abajo, en el que se da en la fase de reposo del potencial de acción, que lo vamos a ver, mantiene la compuerta de activación M cerrada y la compuerta de inactivación H abierta. Al darse el estímulo que inicia la despolarización, se abre la compuerta de activación. Entonces el canal pasa a un estado abierto, como se ve a la izquierda, y el sodio entra a favor de su gradiente. Recordemos que el gradiente de sodio se dio por el trabajo de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba hizo que haya una concentración elevada de sodio. Entonces, al abrirse este canal, el sodio va a pasar de donde hay más sodio, desde el líquido extracelular, a donde hay menos sodio, hacia el líquido intracelular, a favor de su gradiente, entonces sin gasto de energía. Esto inicia la despolarización, la fase 0 del potencial de acción de respuesta rápida, que vamos a ver enseguida. Luego, este mismo estímulo que inició la despolarización, que es la apertura de la compuerta de activación, inicia el cierre de la compuerta de inactivación. Pero la apertura de la compuerta de activación es mucho más rápida que lo que se cierra la compuerta de inactivación. Luego este canal pasa a un estado inactivo cuando la compuerta de inactivación está cerrada. Más adelante, el canal vuelve a recuperarse y vuelve al estado de reposo, comenzando de nuevo el ciclo. Ahora vamos a hablar del potencial de acción de respuesta rápida. Es importante también en la excitabilidad. El potencial de acción del miocardio cuenta con 4 fases. Una fase 0 o de despolarización, fase 1, que es el intento de la repolarización, fase 2 de meseta, fase 3 de repolarización y fase 4, que sería el reposo. La fase 0, en la despolarización, se da por la entrada de sodio, como vimos en el canal está abierto. La fase 1 o el intento de repolarización se da por la entrada de cloro y la salida de potasio. El cloro, al ser un anión, al tener carga negativa, cuando entra en la célula desciende el potencial de acción, y la salida de potasio, al ser un catión, también desciende el potencial de acción, haciéndolo más negativo. En la fase 0, como entra solamente sodio, que es un catión, el potencial se eleva, haciéndose más positivo. La fase 2, que es la fase de meseta, está dada por la entrada de calcio, que es un catión, tiene carga positiva, y la salida de potasio, que también es un catión, que tiene carga positiva. Esta salida y entrada de cargas positivas mantiene un potencial de acción estático, por lo tanto se ve como una meseta, no varía. En la fase 3, la salida de potasio supera la entrada del calcio, descendiendo el potencial de acción, haciéndose más negativo. Y la fase 4 es el reposo, donde no hay salida ni entrada de iones. Vamos a ver algunos conceptos. Periodo refractario es el momento en el que la célula excitable no responde ante un estímulo y por lo tanto no genera un nuevo potencial de acción. Este puede ser absoluto o relativo. El periodo refractario absoluto es cuando no hay estímulo, no hay potencial de acción por más fuerte que sea el estímulo.
O sea, por más que yo estimule al miocardio en el momento del periodo refractario absoluto, por más que sea un estímulo muy importante, no se va a generar un nuevo potencial de acción. Es imposible que se genere un nuevo potencial de acción. En cambio, en el periodo refractario relativo, si se estimula al miocardio con un estímulo lo suficientemente poderoso, aunque es más difícil, se puede generar un nuevo potencial de acción. Cuando se da el periodo refractario relativo, se da, volviendo a la imagen anterior, cuando tenemos canales que ya recuperaron su estado de reposo, pero aún tenemos canales que están en un estado inactivo. Esto sucede porque no todos los canales abren y cierran sus compuertas a la misma velocidad o al mismo tiempo. Entonces vamos a tener canales en estado de reposo, que es el de abajo, y canales en estado inactivo, que es el de la derecha. Esa sería la explicación del periodo refractario relativo. Vamos a ver qué fases abarcan. El periodo refractario absoluto abarca desde el inicio de la fase 0 hasta la primera mitad de la fase 3. En este momento, por más de que se estimule la célula, no va a generar un nuevo potencial de acción. Es imposible que genere un nuevo potencial de acción. El periodo refractario relativo abarca la segunda mitad de la fase 3. En este momento, si se genera un estímulo lo suficientemente poderoso, se puede generar un nuevo potencial de acción. Esa era la excitabilidad o vasotropismo. Ahora vamos a hablar del automatismo o cronotropismo, que sería la segunda propiedad del corazón. Esta es la capacidad que poseen las células del tejido especializado, entiéndase por estas al nódulo sinusal y nódulo auriculoventricular del corazón, para autoexcitarse de manera normalmente. Esta excitación es continua y rítmica. Esta propiedad la presentan entonces el nódulo sinusal, también llamado de Dirichlet, el cual desencadena estímulos con una frecuencia de 60 a 100 veces por minuto, lo que genera que el corazón se contraiga 60 a 100 veces por minuto, es la frecuencia normal del corazón. El nódulo auriculoventricular, también llamado de Achof-Tawara, también presenta esta propiedad, y es el que asume su rol cuando el nódulo sinusal por algún motivo deje de funcionar. Pero el nódulo auriculoventricular no es tan eficiente como el nódulo sinusal. Puede generar estímulos con una frecuencia menor, entre 40 y 60 veces por minuto, no es más de 60 veces por minuto. Una pregunta interesante sería: ¿cómo hace el nódulo sinusal para excitarse él mismo y generar el estímulo para que el corazón se contraiga? O planteándolo de una forma diferente, porque el corazón puede contraerse por sí solo. ¿Cómo el corazón se contrae por sí solo? Sería lo mismo. Gracias a la despolarización diastólica espontánea. Vamos a ver un poco de esto. La despolarización diastólica espontánea sería la fase 4 del potencial del nódulo sinusal, que es un potencial de respuesta lenta. Esta fase 4 es una pendiente. Vamos a hablar un poco de esto. Este es el potencial de acción de respuesta lenta. Como ven, tiene una forma diferente al del miocardio, que es el de respuesta rápida. En la fase 4, como se ve, presenta una inclinación, por eso se denomina pendiente, la cual progresivamente va alcanzando el umbral, se va haciendo progresivamente positivo hasta que llegue a la fase 0, donde se inicia el potencial de acción. Esto sucede sin ningún estímulo de nadie. Una vez alcanzado la fase 0, no tiene ni fase 1 ni fase 2, va directamente a la fase 3, en el cual se realiza la repolarización y luego se genera la máxima negatividad, denominado potencial diastólico máximo. Inicia una corriente de sodio que inicia nuevamente la pendiente. Vamos a hablar un poco de esto. Pero antes hay que entender qué significa que la pendiente aumente o disminuya. La pendiente aumenta cuando se va hacia la izquierda, como en el dibujo de la izquierda, y la pendiente disminuye cuando se va hacia la derecha, como en el dibujo de la derecha. Si la pendiente aumenta, el tiempo que dura el potencial de acción es menor, es más rápido.
Si la pendiente disminuye, que va hacia la derecha, se prolonga el potencial de acción y la frecuencia cardíaca es más lenta, por lo tanto el potencial de acción también es más lento. Vamos a ver un poco entonces de qué depende que se produzca correctamente esta pendiente de despolarización diastólica espontánea. Depende, como dijimos recién, del potencial diastólico máximo. Este activa una corriente de sodio que inicia la pendiente. Esto se da por la hiperpolarización de la célula, que sería el potencial diastólico máximo. También influye otra corriente despolarizante de calcio, como se ve en el dibujo. Esta aumenta también la pendiente y la fuerza del potencial de acción. Y por último, un flujo de salida de potasio, que es el que repolariza el potencial de acción y se contrapone a las corrientes anteriores. Y lo que es importante, que esta corriente disminuye en la fase 4, lo que permite que se genere el potencial de acción, o sea, lo que permite que el sodio, en este caso, y el calcio también, eleven el potencial de acción para que la pendiente se eleve y alcance el umbral para que se genere el potencial de acción, en fase 0. Esta propiedad, el automatismo, puede ser influenciada por algunos factores, como por ejemplo el sistema nervioso autónomo. Como saben, el sistema nervioso autónomo se divide en sistema parasimpático y sistema simpático. El sistema parasimpático lo que hace es aumentar la salida de potasio. De esta manera, la repolarización se alarga, aumenta el periodo refractario y por lo tanto la pendiente disminuye, se va hacia la derecha. Esto produce que el potencial de acción de respuesta lenta sea más largo, dure más tiempo y la frecuencia cardíaca sea menor, se contraiga menos veces por minuto. Por el contrario, el sistema simpático produce una mayor entrada de sodio y calcio, lo cual hace que se eleve la pendiente, reduciendo el periodo refractario, disminuyendo el tiempo que dura el potencial de acción. Por lo tanto, se estimulará más veces por minuto, lo que dará una frecuencia cardíaca mayor contracciones por minuto. Esa había sido el automatismo. Ahora vamos a hablar de la conductibilidad, también llamado dromotropismo. Es la propiedad que presentan las fibras especializadas del corazón de conducción que permite la transmisión de los impulsos que normalmente viajan desde el nódulo sinusal a las aurículas y al nódulo auriculoventricular, luego a las de His y a las fibras de Purkinje para terminar en el miocardio ventricular. En este esquema se pueden ver el nódulo sinusal, se encuentra en la aurícula derecha, del cual parten 4 haces. Un haz del atrio izquierdo, también llamado de Bachmann, que se dirige hacia la aurícula izquierda. Un haz internodal anterior, medio y posterior, que se dirigen los 3 hacia el nódulo auriculoventricular. De él parte el haz de His, que se divide en una rama izquierda y una rama derecha. A su vez la izquierda se divide en anterior y posterior. Y luego, por último, la fibra de Purkinje, que terminan en el miocardio ventricular. El estímulo se inicia en el nódulo sinusal. De él viaja por los diferentes haces, por el haz de Bachmann, el haz anterior, medio y posterior, hacia el nódulo auriculoventricular. Luego, en el nódulo auriculoventricular, el estímulo es detenido medio milisegundo. Después es transmitido hacia las de His, a sus ramas, luego a la red de Purkinje y finalmente llega al miocardio ventricular. El miocardio posee uniones de tipo gap o nexus, lo cual implica
que al estimularse una célula, el estímulo viaje rápidamente a todas las células contiguas y se provoca una estimulación total del miocardio, produciéndose una contracción sincrónica. De esta manera es posible que las aurículas se contraigan antes y luego se puedan contraer los ventrículos. Ahora vamos a ver un video de lo mismo. Entonces, el estímulo se inicia en el nódulo sinusal, viaja por los haces internodales hacia el nódulo auriculoventricular y por el haz del atrio izquierdo hacia la aurícula izquierda. En el nódulo auriculoventricular es detenido el estímulo alrededor de medio milisegundo. Luego viaja a través del haz de His, que se divide en sus ramas. Luego de este haz de His viaja alrededor del septum y termina en la red de Purkinje, que termina enviando el estímulo hacia el miocardio ventricular. Como el estímulo es detenido en el nódulo auriculoventricular, da el tiempo suficiente para que se contraigan primeramente las aurículas. Luego, el estímulo llega al ventrículo y se contraen los ventrículos. De esta manera se puede producir la contracción sincrónica del ventrículo y así puede realizarse el ciclo ventricular, el ciclo cardíaco, que vamos a ver con suerte en un video siguiente. Y esa era la conductibilidad. Ahora vamos a hablar de la contractibilidad o inotropismo. La contractibilidad del corazón es muy similar a la del músculo esquelético. Les recomiendo que se pasen por otro video que hice del músculo esquelético, en el cual tuve más tiempo para explicar cómo se contrae, cómo es la contracción. Ahora, por una cuestión de tiempo, vamos a ser más breves. Entonces, la contractibilidad es la capacidad que presenta el miocardio para contraerse mediante mecanismos similares al músculo esquelético. La diferencia principal reside en de dónde se origina el calcio que inicia la contracción. El músculo esquelético, casi la totalidad del calcio proviene del retículo sarcoplasmático. En cambio, en el miocardio proviene alrededor de la mitad del líquido extracelular y la otra mitad del retículo sarcoplasmático. Ahora vamos a explicar brevemente cómo es la contracción. Este video también está en el video de músculo esquelético, por eso es en realidad un video que está orientado para el músculo esquelético, pero en el miocardio sucede algo muy similar. Vamos a explicarlo con esto. Entonces se despolariza primeramente la membrana, luego el estímulo viaja por los túbulos T, de los túbulos T pasa al retículo sarcoplasmático, este libera el calcio que va a iniciar la contracción. En el miocardio el calcio también proviene del líquido extracelular. Continuando con la explicación, en este video, que también está en el músculo esquelético, se ve el retículo sarcoplasmático y de color rojo las moléculas de calcio. Entonces, el calcio sale del retículo sarcoplasmático y se va a unir a la molécula de troponina, más específicamente a la subunidad C de la troponina. Esto hace que la troponina cambie su conformación o sea más pesada y libere la troponina I, que estaba tapando el sitio activo de la actina. Así, la actina se puede unir a la miosina y se continúa de esta manera la contracción. A nivel molecular pasan las siguientes cosas. Vamos a empezar con el dibujo que está hacia abajo, en el cual la miosina está unida a una molécula de ATP. La miosina cambia ese ATP por una ADP fosfato, o sea, rompe el ATP en ADP fosfato. De esta manera cambia el ángulo de la cabeza. Ese es el dibujo de la izquierda, pasando de arriba. Por esto se puede unir a la actina. Luego, el ADP y el fosfato son liberados, generándose el golpe activo. La energía
realizar este golpe activo provino de la ruptura del ATP en ADP fosfato. Luego la molécula de actina va a unirse a una nueva molécula de ATP, cambiando su ángulo y separándose de la molécula de actina. Este ciclo se va a repetir mientras dure la contracción. Quedaría hablar de la última propiedad, que es la relajación o el lusitropismo, que es el fin de la contracción. Este proceso también requiere gasto de energía. Entonces, el lusitropismo es la capacidad del miocardio para terminar la contracción. Esto es importante porque de no relajarse, el corazón no se podría llenar de sangre, ya que el llenado se produce en el momento de diástole, que es el momento en el cual el músculo está relajado. Y en este momento el corazón entonces se llena de sangre para luego poder inyectar esta sangre. Esto lo vamos a ver mejor si hago el video de ciclo cardíaco, espero poder hacerlo. Bueno, este proceso es activo puesto que se gasta una molécula de ATP para que el calcio sea expulsado del citosol en contra del subgradiente hacia el retículo sarcoplasmático y hacia el líquido extracelular. Vamos a ver cómo trabaja esta bomba. Entonces, las moléculas rojas son el calcio y este círculo es el ATP. Se puede ver cómo el calcio es enviado desde el citosol, que sería lo que está arriba, hacia el retículo sarcoplasmático en contra del subgradiente. También sucede lo mismo con otra bomba que envía el calcio hacia el líquido extracelular. Eso ha sido todo. Muchas gracias.